Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional a solas con Dios. En esta serie del mes Diligencia, quiero invitarte a que vayas conmigo a Santiago capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Querido hermano y querida hermana, en esta mañana tan importante, yo quiero que juntos hablemos de un tema muy importante: la palabra del cristiano, o cristiano de palabra, es lo que yo quiero que hablemos en esta ocasión. Sabes, es tan importante como Santiago le ha dado énfasis a las palabras y dio un capítulo casi completo en Santiago capítulo 3 para hablar acerca de la lengua. Pero sabes qué importantísimo es para el creyente o la creyente que con su manera de expresar, su manera de hablar, puede expresar lo que está en su corazón. Es un reflejo de lo que hay en el corazón. Sabes, las personas te escuchan a diario, las personas están ahí, y así como no debemos de ser personas que declaremos maldición, sino bendición, que seamos de edificación para otros, sin duda debemos de entender de que el juramento es algo que el Señor lo restringe y lo prohíbe. Es algo que nosotros no debemos de necesitar. Sin duda, para la comunidad judía en el antiguo tiempo era algo que era muy a menudo que se practicaba, era algo casi natural para ellos, y lo hacían en realidad aparentemente para darle un doble compromiso, para darle un compromiso más grande a algún acuerdo, a alguna decisión, a alguna actividad que iban a realizar. Pero cuando Jesús vino a la tierra, él veía más allá. Él sabía que había falsedad, había falta de compromiso, había algo que se había tomado simple y sencillamente a la ligera, y se estaba deshonrando a Dios al jurar. Por eso Santiago nuevamente hace énfasis y dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Ni por el cielo, aunque muchas personas quizás no hablen directamente voy a jurar por Dios, pero lo hacen quizás por un familiar, lo hacen quizás por algún bien, lo hacen quizás por el cielo, por la tierra, por algo de valor. Pero ninguno de estos casos es justificación. Dios dice: no juréis, porque sin duda estamos más propensos a no cumplir ese juramento, a fallarle a Dios nuevamente y a poner su nombre en vano. Sabes, esto es algo que debemos de tener bien en cuenta, y es lo que Santiago condena. Condena la práctica de estos judíos de hacer juramentos falsos, evasivos y engañosos por cualquier cosa. Eso es poner el nombre de Dios en vano. Por el contrario, tú y yo tenemos un desafío muy grande, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Nosotros tendemos muchas veces a ser personas que nos cuesta decir que sí, o nos cuesta decir que no. Usamos términos intermedios como tal vez, pueda ser, quizás, o te voy a avisar, o cualquier otro término, pero que lo que busca es evadir una responsabilidad. Si bien es cierto, nosotros debemos de tener cuidado a la hora de planificar, pensar bien las cosas, pero hay situaciones donde tú y yo debemos de aprender a tener un sí radical y un no radical. Para las cosas de Dios, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con la palabra, la voluntad de Dios revelada, ahí nosotros no tenemos que titubear. Ahí nosotros tenemos que aprender a tener un sí radical, un sí con nuestras palabras, un sí también con nuestros hechos, y a no negociar la verdad, a no negociar el servicio de Dios, a no negociar los valores de la palabra. A todo lo que tiene que ver con agradar a Dios, tú y yo debemos decirle que sí. A todo lo que tiene que ver con hacer su voluntad, tú y yo debemos decirle que sí. A todo lo que tiene que ver con servir a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestras amistades, en la iglesia, a la comunidad, tú y yo tenemos que tener un sí radical y no titubear. Y si vienen personas que te ayudan o te inclinan hacia a que tú no te mantengas firme en eso, pues tú tienes que aprender a decir que no. Y ahí es donde entra
muchas veces nos cuesta decirle que no a lo malo. Por ejemplo, te invitan a actividades donde habrán fiestas, donde habrán bebidas que pueden llevarte a una adicción, ya sea alcohol, drogas. Simple y sencillamente tú tienes que aprender a decir que no. Cuando a ti te invitan, por ejemplo, a actividades que no convienen, tú y yo tenemos que aprender a decir que no. Cuando en tu trabajo, tus amistades o tus compañeros de trabajo están haciendo algo ilícito y te convidan a ti a que puedas caer, tú tienes que mantener un no rotundo porque tú le debes honor a Dios. Tú tienes que agradar a Dios, tú tienes que entender que eso le deshonrará. Cuando tú y yo estamos quizás expuestos en los estudios, quizás eres tentado a poder hacer algo ilícito, a tener una nota haciendo algo ilícito, a pasar la materia o el año de una manera ilícita, tú tienes que tener un no rotundo y mantener tus principios, tus convicciones. Donde quiera que tú andes, lo que sea que tú hagas, tú sí debes de ser sí para las cosas de Dios. Tú sí debes de ser sí para lo que agrada a Dios. Y tú no debes ser un no radical para aquello que a Dios no le agrada. Piensa por favor en este día, en realidad, ¿a qué tú debes de decirle que sí? ¿A qué Dios te está llamando a que le digas que sí? Y tienes que obedecer. Y también, por favor, ten cuidado y mantente en oración para aquello que Dios te prohíbe, aquello que a Dios no le agrada, para que tú puedas decir que no, sin importar a quién agrades, que tu sí sea sí y que tu no sea no, para la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga en ese día.